desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
Muy buenas noches, bendiciones para todos los que en este momento estamos conectados. Un saludo muy especial, un gran abrazo. Y bueno, mientras todo esto pasa, este será nuestro medio de comunicación. Como les había informado en el mensaje que envié, los días jueves estaremos a las 7 de la noche y los días domingos en vivo a las 9:30 de la mañana. Un gran abrazo, espero que se encuentren bien, espero que estemos también tomando todas las medidas de precaución que el gobierno ha tomado para que podamos colaborar no solamente con nuestro núcleo familiar, sino por el bien de una sociedad. Sé que esto ha traído grandes crisis, ha traído grandes angustias y preocupaciones, pero también es el momento de volvernos al Señor, es el momento de seguir buscando, creyéndole, confiando en Él y esperando a que verdaderamente tengamos una salida en todo este tema tan complicado. Así de que un saludo muy especial y un abrazo para cada uno de ustedes y les amamos y siempre estaremos atentos y dispuestos a escucharles y a estar orando e intercediendo por cada una de sus necesidades. Quiero orar en este momento y que le entreguemos este tiempo al Señor. Señor, yo te doy gracias, Dios, por este momento en que podemos estar conectados y podemos, Señor, levantar tu nombre en esta noche, Dios. Te pido, Señor, que este momento tan difícil de esta pandemia que está viviendo el mundo entero, Señor, hallemos respuestas hacia el propósito tuyo en este momento tan doloroso y en este momento de tanta tribulación para el mundo entero, Señor. Señor, tú eres nuestra salida y sé que como tal habrá una salida para todo esto, Señor, que se está presentando y por el dolor de muchas personas que han perdido a sus seres queridos y aún muchas personas, Señor, que no tienen lo que hoy tenemos, Señor, un techo, que no tienen cómo acercarse, Señor, a tomarse un medicamento, que no tienen, Señor, que están totalmente desprotegidos. Dios, hoy clamamos por esa población, hoy clamamos, Señor, por aquellos, Dios, que viven, Señor Jesús, en la total pobreza, Dios. Señor, que este momento difícil que está viviendo el mundo entero sea también para nosotros, Señor, un tiempo de reflexión, que sea un tiempo de arrepentimiento, que sea un tiempo, Señor, importante para volvernos a ti, Dios, y en el que podamos, Señor, descansar en ti. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo, Dios. Y Señor, en ti confiamos, en ti esperamos, Señor, que haya, Dios, una respuesta y una salida a todo esto que se está viviendo, Dios. Señor, todo está bajo tu control y en medio de esta situación de tensión y de ansiedad, Señor, esa tiene que ser nuestra seguridad como cristianos, Dios. Señor, que podamos ser sensibles ahora que estamos en nuestros hogares, Señor, ahora que hemos dejado tantas carreras, Dios, que podamos, Señor, o escuchar tu voz, que podamos tener un corazón sensible para ti, papá. Señor, yo te lo pido, este es el momento de recibir tus instrucciones,
pero también este es el momento, y ha llegado el momento, Señor, en que tenemos que ponernos a cuentas contigo, Dios. Señor, bendigo este tiempo de servicio, Señor, esta noche. Y te pido, Señor Jesús, que tu palabra, Dios, hoy hable a nuestras necesidades, que tu palabra hoy, Señor, traiga consuelo en medio del dolor, y que tu palabra, Señor, se haga viva hoy en cada uno de nosotros, Dios. Señor, dame la sabiduría, Dios, que necesito hoy y siempre, y en este momento, para predicar tu palabra, Señor, y que podamos entrar y estar en reflexión, Dios, sobre lo que tú hoy tienes para nosotros y en este momento que estamos viviendo. Bendigo a cada familia, Señor, una vez más la coloco delante tuyo, Señor, y coloco al mundo entero, al pueblo cristiano, Dios, que también está hoy viviendo momentos demasiado tensionantes, Dios, que podamos vivir para ti, Señor, que podamos tener un corazón para ti, que podamos, Señor, vivir en medio de la quietud, esa esperanza que solo viene de ti, ese consuelo que solo viene de ti, Señor, y que podamos, Dios, tener este momento de reflexión en una vida íntima, cada uno de nosotros, y vivirla para ti, Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra en esta noche, y que todos podamos, Señor, entender, Dios, esta noche a través de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, lo que tú quieres que hoy entendamos de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios y a cada uno de los que se han ido adhiriendo a este medio de comunicación esta noche. Un saludo muy grande y muy especial. Quiero hablarles hoy sobre cómo mantener la fe en Dios en medio de la tribulación. Y quiero que vayamos a 1 de Samuel 30, del versículo 1 al versículo 8. Y voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siglat, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Neguet, y con que luego de atacar e incendiar a Siglat, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la de la Jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y la respuesta del Señor vino:
persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Amén y amén. ¿Por qué Dios o por qué eh, en este momento en que estamos pasando por esta dificultad y esta pandemia en el mundo entero? Hoy David es importante para nosotros en este momento de la angustia. Hay dos cosas que me parecen supremamente importantes. David se angustió mucho, pero también en el versículo 6 y en Reina Valera del versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. Y pienso que este es el momento en que, a pesar de la angustia que estamos viviendo, debemos de fortalecernos en el Señor. Es algo supremamente importante. Y en este momento estamos pasando por un tiempo grande de dificultades. Y sé que este es un tiempo difícil, pero también sé que en el Señor hallaremos respuestas, hallaremos salidas. Y es importante que nuestra fe sea sostenida, se mantenga intacta, que nuestra fe realmente camine cada día delante nuestro para vivir todo este tipo de situaciones que estamos pasando. El rey David se angustió y me llama mucho la atención de cómo él se angustió, pero también cómo él se fortalece en el Señor, de cómo él también, el fortalecerse en el Señor, lo llevó a buscar su dirección y su guía. El versículo 8 dice: y David consultó al Señor. Solo hago una pregunta y hay un interrogante. ¿Cuántos de nosotros hoy le hemos preguntado al Señor? Nos hemos fortalecido primero en el Señor y le hemos preguntado al Señor cuál es su respuesta y qué quiere de nosotros como sus hijos, y qué quiere el Señor en su iglesia que hoy nosotros hagamos para que realmente podamos contrarrestar a través de nuestro clamor y de nuestra oración al mundo entero, a aquellos que no conocen a Dios, que podamos a través de nuestro clamor poder llegar a los pies de Cristo, para que la misericordia del Señor nos alcance y alcance a muchos que hoy andan perdidos y que andan en pecado. Las dificultades que David enfrentó, eran reales. Las dificultades que David enfrentó eran reales, como lo estamos viviendo nosotros hoy en día. Esto que está sucediendo es algo real, no tiene nada en nuestra imaginación. Y muchos hoy están el mayor desahogo que han encontrado es el llorar. Y eso no está mal, pero tenemos que ir mucho más allá. En cambio de estar preguntándole al Señor tantos porqués, es el que podamos hoy entender que esta dificultad que estamos viviendo, que hoy
nos ha llevado a estar en una situación tan complicada, tan difícil, que hoy podamos entender que todo esto no es más que una preparación que tiene el Señor para el futuro, de poder compartir con Él toda una eternidad. La dificultad de David era real. Lo segundo para David es que tuvo problemas, aunque él era un hijo de Dios, como lo eres tú y como lo soy yo. David vivió un momento muy difícil, estaba pasando por situaciones supremamente complicadas, el pueblo se había ido en contra de él, ¿cierto? Él mismo dice que la tropa hablaba de apedrearlo y, y él se alarmó demasiado, ¿cierto? Nosotros hoy estamos alarmados ante todo lo que está pasando, y es un hecho real, es algo que no podemos ocultar y que no podemos tapar con un solo dedo. Pero en medio de esas circunstancias de angustia y de dificultad, David halló una salida en el Señor. Encontró en medio de sus circunstancias difíciles, que por el hecho de que nosotros seamos cristianos no implica que no vayamos a ser inmunes a los problemas. David era un hombre que amaba profundamente al Señor, pero no estuvo exento de que tuviese que pasar por esta situación complicada. Así como lo tuvo que pasar Pablo. Pablo tuvo que pasar situaciones supremamente difíciles que nosotros sabemos y entendemos, que Pablo fue un hombre que en medio de todas sus dificultades y en medio de todas las situaciones por las cuales él tuvo que vivir, él sin embargo seguía alabando y seguía creyéndole y seguía confiando en el Señor. Les dejo para que leamos ahí en Segunda de Corintios 11, del 25 al 30, vemos cómo Pablo entendió cuál era su posición al ser un hijo de Dios, y toda su amargura y todo su dolor y todas las tribulaciones por las cuales y pruebas por las cuales tuvo que pasar. Él nunca dejó de amar al Señor. Al contrario, él siempre, y en el versículo 30 de Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios 11, él dice: si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Y habla de que había pasado por trabajos y fatigas y muchas cosas difíciles e imposibles de soportar, pero él vio su posición de que era un hijo de Dios y que todo ese tipo de sufrimientos traerían al final un beneficio para su vida. No sé hasta dónde tú hoy estés pensando que todo esto pueda traer un beneficio a tu vida, pero de algo que tenemos que ser conscientes es que a pesar del amor de Dios, los problemas siempre se van a cruzar en nuestro camino. Lo tercero es que el Señor permitió la tribulación en David, como puede estar sucediendo en muchos de nosotros,
como cristianos y, y la resistencia nuestra hacia el dolor se ha ido menguando cada día más. Ahora, Dios permitió que esto ocurriera para que entrara la angustia en la vida de David. Y en la angustia es que en un salmo David dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Él nunca habló que con mi angustia había buscado al Señor y le había respondido. Con la angustia queremos las respuestas inmediatas del Señor. En mi angustia hay una espera para que el Señor responda y nos muestre realmente lo que Él quiere para sus hijos. Y aquí Dios permitió que entrara la angustia y la tribulación en la vida de Jeremías, en la vida de Pedro, en la vida de José, y permitió la tribulación también en la vida de Job y de muchos personajes más de la Biblia que nos ayudan a entender que es importante cómo ellos más adelante fueron redimidos por el Señor. La mayor lección que Dios quiere que aprendamos es a confiar en Él. No hay nada más. No hay otra salida, no hay otra solución. Y que podamos, como lo dice Romanos 8:28, que hablé el domingo pasado, es que todas las cosas nos van a ayudar a bien conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. Recuerdan que prediqué también el domingo pasado sobre cómo teníamos que manejar los conflictos en los momentos difíciles y cuál era el propósito de Dios detrás de cada situación. Y les compartí de Génesis 50:20, cómo José, después de que vino esta hambruna tan tremenda en Egipto y que llegan sus hermanos allí, José le dice a sus hermanos que en el versículo 50:20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. De las manos del Señor, en su infinito amor y su gran misericordia, este momento que para nosotros puede representar tanto dolor, que este es un momento tan complicado de no entender, de las manos del Señor hay un propósito para bien, y eso es lo que yo quiero que podamos entender y que podamos ser partícipes unos de otros, en que habrá un beneficio importante para nuestras vidas de parte del Señor. Así es de que yo pienso que el Señor permitió esa tribulación en David para que aprendiera la lección a confiar más en Él, y David lo hizo. Recuerden el versículo 8. Y eso quiere de nosotros también, que aprendamos a confiar y a depender de Él. Y ahora, mucho más en estos momentos tan complicados. Ahora, lo cuarto es que los problemas de David habían sido por su culpa, ¿cierto? David se había apartado de Dios, y en su momento Dios lo disciplinó, y David no pudo escapar
de esa disciplina del Señor. Ah, el Señor permitió la tribulación en la vida de David para corregirle. Y, y no sé qué hoy el Señor esté trabajando en tu vida, que quiera corregir en tu vida y en mi vida. Y mira lo que dice el Salmo 55:19. Dios que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tiene temor a Dios. Y mira el 21. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espada desenvainada. Aquí David, eh, en medio de su plegaria, cuando pidió la destrucción de sus enemigos, eh, él de todas maneras, él estaba pidiéndole a Dios para que escuchara su oración, para que escuchara su clamor, y hablaba de todas las amenazas de sus enemigos y de todos los opresores. Pero también él hablaba y le decía al Señor que los destruyera, que los confundiera, ¿cierto? Ah, de una manera en que él abrió su corazón. En medio de su dolor, él abrió el corazón para el Señor. Y solo hoy yo quiero que pensemos en esto, de qué manera hoy tú estás abriendo tu corazón al Señor en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de todo lo que está pasando. Si has abierto tu corazón al Señor, si has permitido que el Señor corrija en ti y en mí lo que tiene que corregir, o simplemente esta dificultad es solamente para recriminar a Dios, para descalificar a Dios, para decirle a Dios, hacerle señalamientos a Dios de que no merecemos lo que está pasando porque tu comportamiento y mi comportamiento no da para que esto suceda. Pero realmente hay que mirar muy bien y entender muy bien lo que es la disciplina del Señor y lo que son los juicios del Señor. Hay algo importante en el caso del rey Saúl, cuando el Señor dijo que le había abandonado por ser rey, por todo lo que había hecho contra él, ¿cierto? El Señor en ese momento no le disciplinó, el Señor en ese momento lanzó un juicio contra él y fue haberle abandonado. El Señor tiene su vara para corregirnos y no para destruirnos, y eso es lo que yo quiero que podamos entender. Y vuelvo y repito ese concepto. La vara del Señor no está para destruirnos, sino para corregirnos. Y esto siempre va a ser importante porque muchas veces nosotros en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, a veces nos cuesta honrar y alabar al Señor. Y este es el momento de que en esta prueba nuestra fe se mantenga firme y que nuestra fe permanezca hasta el final. Y por último, la tribulación de David, el quinto, la tribulación de David era en realidad una bendición
que Dios tenía para él. Mira lo que dice el Salmo 119, 67 y estamos terminando acá. Salmo 119, 67. Salmo 119, 67. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco a tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. Entonces, este es el momento de que podamos cumplir todos los preceptos del Señor con todo nuestro corazón. David, en medio de la tribulación, se volvió al Señor por completo, y por eso fue que el Señor dijo que David, en medio de todos sus errores, en medio de todas de todas las fallas, errores, desavenencias que tuvo con el Señor, él tuvo un corazón conforme al corazón del Señor. Entonces, que podamos entender que tenemos que recordar todos los favores del pasado del Señor, que tenemos que volvernos a Él, que tenemos que consultarle a Él como lo hizo David, que tenemos que obedecerle, y sobre todo en medio de todas estas situaciones que estamos pasando, seguir confiando en Él, seguir reconociendo su gran misericordia y su gran favor. Somos un puñado de valientes, somos un puñado de personas que hoy nos estamos reuniendo para alabar y para clamarle al Señor que estaremos ahí, que nada nos va a apartar de Él, que nada nos va a separar de Él. Este es el mes, y que podamos adorarle al Señor y que podamos decirle que le seguiré el momento en que te pido que inclines tu cabeza ahí donde te encuentres, alabando, que le seguiremos buscando de todo corazón, que nada nos va a apartar de Él, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, que este no es más que un propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Clamamos para que nuestras vidas se sigan manteniendo intactas, la tribulación, el dolor, la amargura, la ansiedad no nos aparte de Él.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas,